Bienvenidos a la segunda temporada de Latinoamérica en 5 octavos. Algunos ya me conocen, mi nombre es Daniela Zambrano, una persona con gran interés en llegar a ustedes a través de las curiosidades que nos despierta la música latinoamericana y por supuesto de promover identidad cultural y sentido de pertenencia. Así que continuemos. Exactamente, así Todos es. cantamos o dibujamos o escribimos o simplemente somos en la circunstancia en la que vivimos. Y al cantar o al escribir o al simplemente hablar, estamos reproduciendo esa circunstancia, filtrándola a través de nuestros sentidos y contándola a través de nuestra experiencia, ¿no? Entonces, lo realmente importante no es si esto se hace en cumbia o en chacarera argentina o en huayno peruano o en música huasteca mexicana, sino que se haga honestamente desde las circunstancias de cada creador, contando historias válidas que sirvan para enriquecer a quien la escucha y no simplemente convertirse en un objeto de consumo. Exactamente, estoy totalmente de acuerdo, totalmente. Y bueno, usted no le pudo dar una mejor definición al género del cual usted es exponente, que es prácticamente el rescate de contar las historias, pues, de seguir contando las historias, de seguir. Y las etiquetas son complicadas. Por ejemplo, en los años 60 en Cuba surge lo que se llama la nueva trova. Esa es una definición que es básicamente cubana, porque lo que hablaba era de la nueva trova como nueva expresión de la trova tradicional o vieja trova. Un movimiento equivalente en cuanto a preocupaciones, pero de expresión totalmente distinta, es la canción protesta suramericana, Ajá. que tiende a ser, sobre todo en Argentina, en Chile, en Uruguay, una canción melancólica o alegre, pero con mucha fuerza de expresión musical indígena, Ujú. mezclado con lo español, ¿no? Hoy en día, lo que hacemos cantautores como Luis Enrique Mejía Godoy en Nicaragua, o como lo que sea Guillermo Anderson en Honduras, o como lo que hace Manuel Monestel en Costa Rica, Alejo García en Colombia, Dionisio Cabal, etcétera. Así es. ya me acordé. Vale. Hoy en día lo que hacemos mal podría llamarse nueva trova o canción protesta. Yo diría que más que canción protesta sería canción propuesta, Mm. porque no solo estamos protestando por las cosas que vemos que están mal en el mundo, sino proponiendo alternativas diferentes o simplemente cantando canciones honestas de amor. Excelente, excelente. Eh, y en ese sentido, pues bueno, con las etiquetas, pues me quedo mejor con la de nueva canción Ok, o canción o propuesta me o parece canción bien. propuesta, canción de autor. Igual se va convirtiendo en fronteras que no acaban de definir bien todo, ¿no? Exacto, Pero digamos que sirven como términos transitorios mientras encontremos un apelativo definitivo para lo que hacemos. excelente, excelente, maestro. Maestro, y quisiera preguntarle en cuanto a los instrumentos, por ejemplo, pues en Venezuela el instrumento típico por excelencia es el cuatro, ¿no? Quisiera preguntarle en Panamá qué instrumento pudiera ser como algo así como tan significativo como el cuatro en Venezuela. Sí, lo existe, afortunadamente existe y se llama mejoranera, Mejoranera. que tiene mejoranera, incluso tiene variantes, tiene una variante más grave, de sonido más profundo que se llama socavón o bocona.
Se trata de una guitarra, a ver, de un instrumento equivalente a la guitarra, más pequeño, Ujú. construido de una sola pieza de madera socavada, por eso lo del socavón, a la que luego le ponen tapa, un agujero más pequeño y un brazo pequeño dividido por trastes de cuerda. Eh, Parecidísimo, sí, parecidísimo al 4. pero eso pasa además en todos sitios de América. Lo mismo que pasa con la música de la Huasteca en México y su equivalente guitarrístico que es la jarana. Ajá. Es un instrumento de cuerdas generalmente más pequeño que la guitarra y de sonido más agudo que sirve para hacer contrapunto con la guitarra, ¿no? En Panamá, en la música campesina tradicional, hasta el siglo XIX, inicio del siglo XX, se hacía con esta mejoranera o socavón, que era la guitarrita que acompañaba, y como instrumento melódico primero se hizo muy popular el violín. Un violín campesino con cuerdas que se hacían de tripa de gato. Mm. Eh, Incluso tenía el apelativo popular de rabo de micho, le llamaban al instrumento. Micho es gato. Ah. Entonces ese violincito campesino era el rabo de gato. Y la percusión, de forma muy similar a la del Caribe y el Pacífico de Colombia, supongo que en Venezuela puede tener también sus adaptaciones particulares, la percusión se fue conduciendo hacia lo que llaman la caja, que es un tambor bimembranófono que se toca con dos baquetas, Ok, y los sí. tambores de origen más africanos, que en Panamá se llaman pujador y repicador, Es muy en parecido. forma muy parecida a la del bunde y el bullerengue, por ejemplo, Ujú, en el Chocó, exactamente. con variaciones locales. Entonces, esa conjunción de esos tambores que se acompañaban también con un güiro o con maracas, la mejoranera y el violín conformaban el equipo base de la música campesina. Pero en el siglo XX, en la medida nuevamente en que la tradición folclórica empieza a convertirse en popular y empiezan a generarse los bailes de pueblo, Sí. empiezan a ser necesarios instrumentos de mayor volumen Ujú, para fiestas más grandes, para bailes. claro. Y esto se desarrolla sobre todo con la llegada de los equipos de amplificación de sonido. Y Ujú. se produce un fenómeno que supongo que es equivalente en buena parte de América y del mundo, que es de la autofagia. Empezamos a dejar de usar instrumentos musicales tradicionales para buscar equivalentes que sonaran más fuertes. La Sí, mejoranera se sustituye por la guitarra y luego por la guitarra eléctrica, sí. el pujador y el repicador por las congas, por los timbales, por la batería, Ujú. el violín por el acordeón, Ah. y así sucesivamente. Entonces creo que es muy importante simultáneamente apoyar la música popular con los instrumentos que sean, pero por Sí, otra parte preservar la tradición y preservar la tradición de la construcción y ejecución de esos primeros instrumentos musicales que definieron nuestra música folclórica en toda América Latina. exactamente. Eso me lleva a un comentario de la entrevista que tuve con el maestro invitado de República Dominicana, percusionista. Él me decía, yo hago música comercial, porque obviamente somos músicos, necesitamos subsistir, ¿no? Pero Mm. la condición mía, dice él, la condición mía cada vez que hago música comercial es que por lo menos uno de los instrumentos sea instrumento autóctono de mi país. Y eso me parece maravilloso, me parece muy bonito porque de alguna manera está consiguiendo preservar eso, preservar la tradición no solo en el contenido musical como tal, sino también en la forma en la que se hace la música con los instrumentos. Es muy bonito. Eso me lleva, maestro, a una siguiente pregunta. Eh, también no sé si es un poco compleja, pero tengo que hacerla.
¿qué piensa usted que pudiéramos hacer nosotros como músicos y el público que nos escucha como público para preservar la tradición, para no, ojo, lo digo no desde un punto de vista radical, porque a mí no me gusta tanto ser radical, eh, porque yo no estoy satanizando lo comercial, para nada, para nada. Ujú, Todos tenemos, como dice Héctor Lavoe, entren que caben 100. Todos cabemos, ¿sí? ujú, Pero, ¿qué podemos hacer? Por ejemplo, primero, como músicos, para preservar la tradición de nuestros países, ujú. la música tradicional de nuestros países. Porque la Pues, tradición encierra más cosas, ¿no? Pero sí, pues en este caso hablamos de música. la preservación de la tradición es un tema cultural de primerísima importancia. Luego entonces debe trascender, ir más allá de la preocupación personal de todos nosotros y convertirse en políticas de Estado de todos nuestros países, ¿no? Los últimos decenios, las últimas décadas, y lo digo también por mi experiencia de trabajo en Panamá, han sido décadas de estudio y de fortalecimiento de la institucionalidad cultural. Han ido surgiendo ministerios de cultura o institutos de cultura que cada vez tienen una importancia relativa mayor en el contexto de los gobiernos y de los estados. No es un proceso lineal, a veces se avanza, a veces se retrocede, Ujú. pero en general aumenta la preocupación de la gente por fortalecer instituciones culturales que ayuden a preservar, no solo a preservar la tradición, sino a educar a las nuevas generaciones en el conocimiento de sus tradiciones, de su especificidad cultural, nacional, regional, ¿no? Eh, Sin embargo, no podemos dejar eso en manos de los gobiernos o de la buena voluntad. No. Por eso ha crecido también simultáneamente tanto lo que se llama la sociedad civil, que es una forma muy amorfa de definir la preocupación social por determinados temas importantes, más allá de los propios gobiernos. Por eso es indispensable también que existan sociedades civiles fuertes, organizadas, capaces de preservar, no solo de preservar tradiciones, porque no sería su función, de presionar a sus respectivos gobiernos y a sus respectivas institucionalidades culturales para lograr la salvaguarda, la preservación y desarrollo del arte, de la traducción, de las tradiciones tangibles, intangibles de nuestra cultura, de nuestro arte. Y nosotros como creadores, y no solo como creadores, también como consumidores, no es una palabra que no me gusta, Sí, como personas que disfrutan el arte, exactamente, sí. debiéramos preocuparnos también como personas y como colectivo, ya en el consenso de la sociedad civil, en buscar fórmulas y herramientas para hacer más eficiente nuestro trabajo. Por ejemplo, el trabajo del creador, de quien compone una canción como yo, es solitario, es uno en un cuarto con una guitarra o en una esquina. Pero la tecnología nos da herramientas, como ahora que nos estamos comunicando. Yo estoy en una pequeña oficina que es también un pequeño estudio de sonido, donde compongo, grabo, pero también donde me comunico con mis amigos, no solo en Panamá, sino con mis colegas en España o en Nueva Zelanda, en Argentina, en Colombia, y armamos proyectos conjuntos. Esas posibilidades de la Internet y de la tecnología nos abren senderos infinitos, que entonces lo que debemos es aprender a transitar bien. Yo creo que hoy en día los creadores estamos haciendo un uso cada vez más eficiente de los recursos tecnológicos. Que lo que tenemos que Totalmente. aprenderle al sistema es los mecanismos de promoción y de comercialización. Ahí no estamos bien.
Nosotros los artistas y ustedes los promotores del arte, de la conciencia cultural, debemos generar nuestras propias formas de asociación para crear nuestras propias plataformas de streaming, de distribución musical, de Totalmente. comunicación en el mundo para hacer llegar y promover nuestras propuestas musicales que, ojo, siempre van a estar o en la frontera o fuera del sistema. Sí, claro, totalmente. Esa es la idea con todo esto, maestro Rómulo. Yo, bueno, también desde mi pequeño espacio, trato de darle difusión también a todo esto. Yo soy amante primero de la música de mi país. A mí me vuelve loca tocar la música de mi país, la verdad, me encanta. Con este proyecto que estoy haciendo, he explorado también la música de otros países, la música de México, bueno, la música de México la he tenido que explorar también hasta comercialmente porque he tenido unas épocas en las que he tenido que tocar mariachi, entonces, pues también he explorado esa música. ¿Eres tú, Y eres tú también cantante, soy músico? violinista. ¿Eres violinista? Sí, señor. Bueno, no, a mí no me gusta decir soy violinista porque la verdad esto es un camino que no se acaba nunca. Entonces yo no puedo decir, yo no puedo dar por sentado que soy violinista. Yo sigo estudiando mi instrumento. Sí. Pero bueno, allí vamos poco a poco y espero con esto que se está haciendo que podamos tejer muchas redes e incluso la tecnología no nos desampara y podemos incluso, estando usted en Panamá, estando yo en Colombia, hacer algo muy chévere, Claro. un tema muy chévere, igualmente con los demás invitados. Eso está en mente, por supuesto, para llegarle a todas estas personas que escuchan y que nos están pendientes de de lo que hacemos, pues de nuestra creación de contenido y siempre de la mejor manera, ¿no? Porque quienes nos escuchan, yo digo, las personas que se toman el tiempo para escucharnos, se merecen lo mejor de nosotros, lo mejor. Claro que sí. Incluso así sea una sola persona, pero se merecen lo mejor. Así es. Mira, quería compartirte que, a ver, estos últimos años han sido de evolución y de apertura de nuevas oportunidades con todo y la tragedia, por ejemplo, de la pandemia y del confinamiento, ¿no? Sí, 2019 terminamos nosotros, me refiero a mi grupo musical Twitter, de producir el sexto disco del grupo que se llama Multiverso. Multiverso fue realizado sin ninguna empresa disquera, o sea, pasando el sombrero y la mano a nuestros amigos y contando con el apoyo de otra gente. Pero al final terminó siendo un proyecto mucho más complejo que muchos discos comerciales. Multiverso es un disco que tiene 20 canciones, mm, que tardó más de 2 años en concretarse, en terminarse, y en el que participan más de 100 músicos de Panamá y el mundo. imagínese. Por ejemplo, en el contexto de la producción del grupo, yo estuve trabajando cerca de 2 meses en Nueva Zelanda, del otro lado del mundo, Totalmente. dando conferencias en universidades y en centros educativos sobre un tema muy bonito, o sea, nuestro idioma, el español, como herramienta cultural de acercamiento entre los pueblos. Y aprovechando que estuve por allá, grabé en 2 ciudades diferentes con pueblos maoríes, los pueblos maoríes autóctonos de Nueva Zelanda, que además tienen unos ritmos, unos instrumentos y unos coros impresionantes. Hay 2 canciones del disco que están grabadas con ellos. Afortunadamente pudimos también hacer videos. Están en nuestro canal Excelente. de YouTube. Bueno, una versión de mi canción La Rosa de los Vientos, que en este caso se llama La Rosa Maorí,
y una canción que se llama El Sur que Soy, también con los maoríes en Nueva Zelanda. Eh, Participaron músicos folcloristas andinos de Argentina, amigos rockeros también argentinos, Excelente. músicos de Valencia, España, de donde, que es la tierra de mi madre, músicos de Estados Unidos, de Cuba, de Colombia. Está invitado mi amigo el cantautor Alejo García, y de tantos otros lugares, ¿no? De Costa Rica también, Manuel Monestel, generando un disco que si hubiese tenido que pagarse con los recursos de una disquera hubiera sido impagable. Claro, Se hizo totalmente. con el corazón y con el cariño de un montón de gente, y pudimos terminarlo. Y al final no pudimos imprimirlo, pero valga la tecnología, están en plataformas de streaming como Spotify, y puede adquirirse en otras plataformas como iTunes o Amazon Music. Y bueno, hemos Maravilloso. podido abrir nuestro canal de YouTube. En YouTube Music están igual todas nuestras canciones, la de los 6 discos, y aparecen ya hoy en día en nuestro canal más de 40 videos musicales, algunos más viejos y de menos calidad, otros más nuevos y de más calidad. Lo que quiere decir, si nos lo proponemos, así como este espacio tuyo de podcast, o como lo que ya hicimos nosotros con Multiverso, podemos hacer y compartir los proyectos que querramos. Es cosa de organizarnos, de planificarnos. En eso los latinos a veces no somos buenos. No, Podemos ser unos artistas geniales, pero individualistas y desorganizados y dispersos. dispersos, a veces desconfiados en iniciativas complicadas o a largo plazo, pero yo creo que hay esfuerzos interesantes y que pueden ayudar a mostrar el camino, indicándonos que sí, que se puede colaborar, que se pueden lograr cosas más complejas, se pueden lograr cosas más bonitas. Hoy en día editar, mezclar y masterizar un buen disco ya está al alcance de prácticamente cualquier persona. Sí, claro, totalmente. Eh, Nosotros lo hacemos acá en Panamá, hemos mezclado en España o en Estados Unidos, pero en el último año hemos estado mezclando con un amigo venezolano que vive en Perú, que es un excelente músico y productor musical y además un excelente ingeniero de sonido. Ay, buenísimo. Y aunando voluntades, Jason Noguera se llama, aunando voluntades, generando compromisos, armando equipos, podemos lograr lo que querramos, no solo en términos musicales, sino también de video, de plataformas de difusión, etc. Claro que sí. Y fue buenísimo este comentario que nos hizo porque todos allí nos damos cuenta del trabajo tan fuerte que es hacer una producción discográfica. Es un trabajo realmente duro y un trabajo muy valioso que por lo general no es valorado, pues no es, nadie se pone a pensar en eso. La gente se pone a pensar en en el resultado. Ay, esta canción es Sí, bonita, pero ¿qué hubo detrás de eso? detrás Para de que eso es hay demasiado. miles de horas de trabajo, de horas sin dormir, de, Estudio, de eh, estudio, de platita que debía ir para un asunto para arreglar el techo de tu casa y que lo hiciste exacto. para comprar, tuviste que comprar cuerdas o el micrófono. Es la historia No, y es algo que es incierto porque no sabemos si esa plata va a volver. Sí, nosotros lo hacemos de corazón, o sí, sea, poniéndole todo nuestro corazón y es como jugarse la lotería, porque puede que vuelva como puede que no. así es. A nosotros nos queda la satisfacción y nos queda ese buen sabor de boca de que lo hicimos y lo hicimos con todo nuestro corazón. Pero lo material, lo que invertimos materialmente, no sabemos si vuelve. Así es. Mira, a mí
me queda como enseñanza de vida para mí, no estoy diciendo que sea para nadie más. Yo muy joven decidí que lo que quería era ser cantautor, pero al ver los enormes problemas del sistema, decidí que no iba a hacer lo que el sistema quisiera. Y la única vez que me hicieron una propuesta comercial grande, les dije que no, porque implicaba dejar de hacer fusión y dejar de decir las cosas en las que creía política y socialmente. Y yo me negué. Ahora, negarse no es solo una cuestión de principio, negarse es también una definición de vida. Si no vas a hacer lo Claro, que el sistema quiere, ¿qué vas a hacer entonces para vivir? Todos tenemos familias, todos tenemos necesidades económicas. claro que sí. En el caso mío, yo decidí aplicar lo que sabía, lo que había aprendido a través de mi carrera universitaria en historia y mi trabajo en medios de comunicación y en publicidad. Decidí dedicarme a los medios de comunicación y a la publicidad para ganarme la vida y para proteger mi labor como cantautor de la enfermedad del mercado. Claro. Eh, Eso, como te digo, es válido para mí, no tiene que ser válido para nadie más. Entiendo, por ejemplo, el músico dominicano del que me hablabas tú hace un rato, que decía, yo tengo que vivir de lo que hago comercialmente, pero al menos pongo una tambora Sí, ¿me entiendes? O algo de mi tradición en lo que hago. Y eso claro, es súper válido. claro, Y totalmente. por ese camino han triunfado en Dominicana, por ejemplo, ni más ni menos que Juan Luis Guerra, Ajá, por o ni más supuesto. ni menos en Colombia, varios ejemplos importantes también de música comercial bien hecha con inspiración de la tradición. Sí, y de muy Lo alta calidad. mismo, lo mismo hizo Rubén Blades, Sí, que además tuvo el éxito que no solo coló unas maracas o un tambor, coló también mensajes, historias. Yo he tenido el exactamente. privilegio de conocerlo, de colaborar con él. Él me ha pedido colaboración en varios discos. Él canta 6 canciones mías, incluidas Excelente. en 3 álbumes que los 3 han ganado Grammy. Guau. Eh, los Grammys son de él. Digamos que yo participé ahí, participé en el contexto de otra gente que también participó, incluido tal vez la canción mía más conocida, La Rosa de los Vientos, que acabó dándole el nombre a uno de los discos de él, ¿no? Sí, Y yo respeto muchísimo su trabajo, tengo influencia de él, todos tenemos influencia de diferentes, de lo más insospechada, de la más insospechada fuente, como también tengo influencia de Víctor Jara, de Silvio Rodríguez, de Chico Buarque, de Joan Manuel Serrat, de tanta otra gente. claro. Respeto mucho el trabajo que hace Rubén Blades, respeto el valor que tuvo de irse y hacer todo el trabajo para, para que le saliera bien comercialmente esa jugada, que era una jugada de vida. Sí, claro. Así como de forma mucho menos célebre, estoy al menos contento conmigo mismo de haberme quedado y de intentado y seguir intentando hacer lo que hago desde mi tierra. Y no le quita absolutamente nada de valor, nada, porque al contrario, yo creo que le suma porque, bueno, es de valientes la decisión de irse, pero también es de valientes la decisión de quedarse, ¿sí? Así es. Yo hablo por mí, también por la situación de mi país, ¿sí? Hay mucha gente que dice como que qué valentía irse, qué valentía tener que empezar de cero, pero yo, estando desde afuera, volteo y miro y digo, qué valentía quedarse, porque yo miro y yo digo,
¿qué hago yo al regresar? Ya no sé si tengo lugar. Sí, claro, que uno siempre tiene lugar en la casa de la familia y todo, pero hablo Mm. es de lo que uno hace. Yo no sé si ya yo tengo lugar. Entonces yo prefiero miro siempre con nostalgia, pero no, o sea, yo trato desde mi lugar de hacer lo mejor posible y por supuesto de tomar mucho en cuenta siempre de dónde vengo, de que no se me olvide jamás, jamás de dónde vengo. Pero eso que usted hace tiene un valor impresionante. Además, que no es que usted se quedó y no está llevando el mensaje, al contrario, usted se quedó y lleva el mensaje por todo el mundo. Imagínese hasta Nueva Zelanda, que quién se imagina ir hasta allá. Yo ni me lo imagino, pues. Algún día puede ser, ¿no? Pero digo que en ese contexto es bastante impresionante porque usted está llevando el mensaje por el mundo, está llevando el mensaje y, y es a lo que voy de nuevo. Es que no importa que sea una sola persona a la que uno le toque esa fibra, no pasa nada, pero ya uno dejó la huella, ya, ya alguien tiene la herramienta y van a seguir poco a poco, pero no desfallecer. Eso es lo más importante. Qué bonito conversar con usted, maestro. Su canal de YouTube va a quedar en la descripción de este episodio para que la gente lo explore y pues vea su material, vea lo que usted hace, todo lo interesante, porque me parece muy, muy bonito que usted hace fusión. Entonces, está uniendo cosas, está haciendo posible cosas que la gente quizás no cree que son posibles. Hay mucha gente que creerá que no es posible unir el rock con algo de música tradicional, que no es posible incluir música clásica en algo con percusión nativa. O sea, la gente no creerá posible eso, muchas personas, y usted lo está haciendo. Entonces es muy importante que lo vean. De verdad quisiera agradecerle muchísimo esta oportunidad de conversar con usted. Cada vez siento que en lo particular crezco muchísimo con estas conversaciones, aprendo muchísimo. Espero que las personas que escuchan aprendan tanto o más que yo. Y nada, no sé si quisiera hacer un comentario final. Usted le dejo la finalización de esta conversación. Yo creo que en general hemos cubierto todos los tópicos. Sí, Estoy señor. tratando, aparte de la música, que seguirá la canción y el trabajo que hago junto al grupo Tuira seguirá siendo el resto de mi vida el eje fundamental de mi producción y de mi felicidad. Pero también creo que va siendo importante en la medida en que uno acumula experiencia, la transmisión de esa experiencia, la docencia, por llamarlo de alguna forma, aunque sea informal. Ujú. Y estas plataformas se convierten en vehículos idóneos para lograrlo, ¿no? Sí, Estudiando y viajando, uno aprende que a veces nos ahogamos en un charquito, en un vasito de agua, ¿no? ujú, Los problemas del arte en nuestra civilización, conocer la tradición humana en general es poco menos que imposible, pero digamos que la tradición de la cultura occidental, los problemas que enfrentamos hoy, los principales, son los mismos que enfrentaba Homero o los diversos Homeros que escribieron la Ilíada y la Odisea hace 2800 años. Que además no la escribieron, conste, las cantaban, porque ujú. cuando las escribieron no había, cuando las compusieron, no había lenguaje escrito en Grecia o no Imagínese. era popular.
el lenguaje escrito. La Ilíada y la Odisea eran poemas épicos cantados para recordar, y se hacían en verso y se cantaban para que el propio compositor, el propio trovador no lo olvidase. Y la esencia de nuestro oficio, casi 3000 años después, sigue siendo la misma. Y cada generación aporta nuevos juglares. En la época de Grecia le llamaban aedas o aedos. Luego los trovadores, los juglares, los menestreles. Hoy en día somos cancionistas, somos cantautores, lo que sea, pero el dilema es el mismo. Nosotros inmersos en el mundo, mirando hacia afuera, tratando de interpretar la realidad, lo que nos pasa, y interiorizando esas sensaciones y esas percepciones para convertirlas en arte, en algo más trascendente que luego se pueda contar a través de la música. Y eso con la tecnología o sin la tecnología seguirá siendo parte de la humanidad mientras exista. Espero que nosotros mismos nos dediquemos a cuidar más a la propia humanidad de la que formamos parte y a la Gaia, al planeta, organismo humano del que formamos parte y al cual le hacemos tanto daño con acciones no pensadas o egoístamente pensadas. Exactamente. Entonces, el mensaje es menos yo, más nosotros, Así creería es, yo. exactamente. Sí, señor. Muchas Ha gracias. sido, ha sido un placer acompañarte, Daniela. Y nada, sigamos en contacto. Agradeceré mucho que pongas a tu audiencia en contacto con mi trabajo. Creo que eso es Por muy importante. supuesto. Claro que sí, maestro. Las plataformas, las redes sociales, sobre todo en YouTube, que está buena parte de nuestro trabajo, y al que lo quiera escuchar en Instagram, en Spotify, en iTunes, por allá estamos. Y si no, simplemente lo compartimos, que el asunto no es solo vender, es compartir. Por supuesto. Sobrevivir y compartir. Claro que sí. Muchas gracias, maestro Rómulo, de verdad. Muy agradecida y estoy segura que, bueno, nuestros escuchas también van a estarlo. Vale, seguimos en contacto, Daniela. Hasta luego. Hasta luego. Muchísimas gracias por escuchar. Recuerden compartir este contenido a todo el que le pueda interesar. También suscribirse a mi canal de YouTube que se llama Daniela Zambrano. Dar like a cada episodio, comentar y si me escuchan por las plataformas de audio digitales, seguir el podcast, dar like, marcarlo como favorito o dar calificación según sea el caso. Muchas gracias.